Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Ogor y el otro día, con uno de mis alumnos del máster en marketing y ventas, me comentaba una cosa que digo, pues mira, esto merece un episodio del podcast. Sabéis que soy una persona ferviente defensora de la venta científica y el desarrollo o el diseño de procesos de venta. Y este alumno lo que me decía es, vale, Carlos, pero si estás tan convencido, si además te sientes orgulloso de decir que eres capaz de conseguir que un vendedor novel venda tanto como un vendedor antiguo, como un vendedor con mucha experiencia, o que incluso eres capaz de conseguir que un vendedor sin ganas venda igual que uno que las tiene, ¿dónde queda la habilidad del vendedor? ¿Dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda la maestría de ese vendedor? Es decir, ¿dónde quedan todos esos años de experiencia que un vendedor ha estado desarrollando y que ha estado aprendiendo y que ha estado mejorando incluso su proceso de ventas? ¿Para qué? Si luego llega alguien como tú, diseña un proceso de ventas distinto y todo eso que ese vendedor ha hecho no sirve para nada. La verdad es que me quedé un poco. Sí que es cierto que siempre he defendido que los procesos de venta científica aprovechan incluso más la creatividad, la habilidad, pero sí es cierto que puede no quedar claro y esta consulta que me hacía este alumno, digo, pues a lo mejor hay más gente que se piensa precisamente eso, que se piensa que a lo mejor la venta científica o el diseñar un proceso de ventas lo que busca es estandarizar, lo que busca es adoctrinar o comunizar, hablando un poco del comunismo, de que nadie sobresalga sobre el resto. No es así, no es así. La venta científica es cierto que son procesos muy definidos. Es cierto que son acciones concretas, predeterminadas y con resultados predecibles. Pero la venta científica puede aprovechar esa maestría, esa habilidad, incluso puede aprovechar la creatividad de un vendedor. ¿Cómo? Pues la primera forma es realizando el mismo trabajo o realizando el mismo proceso de ventas a mayor velocidad. De esa forma, si hacemos un proceso de ventas más rápido, porque una persona con más experiencia puede desarrollar ese proceso de ventas más rápido, puede incluso no necesitar todos los pasos del proceso de ventas para conseguir la venta del producto. Esto se puede ver además muy claro con el tema de las preguntas. Aunque nosotros desarrollemos un script de preguntas, hay una serie de preguntas que las llamamos los key points, ¿vale? Las preguntas clave, en los cuales cuando estamos diseñando ese script de ventas, esas preguntas clave son las que realmente nos están ayudando a cerrar una venta, o las que realmente nos están ayudando a caracterizar al cliente, o las que realmente nos están ayudando a prescribir el producto adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, esa habilidad, esa maestría del vendedor puede hacer que el proceso de venta sea más rápido. ¿Por qué? Pues porque cuando llegue a cierto momento, el vendedor puede elegir, en función de su habilidad y de su maestría, puede elegir si realiza toda la retahíla de preguntas del script o a lo mejor solamente realiza algunas preguntas porque ya, por así decirlo, tiene la información que necesitaba para proseguir en el proceso de venta. Ojo, siempre con la máxima de que si esa información que ha conseguido de repente cuando estamos solicitando el feedback del cliente o cuando estamos haciendo la recapitulación, el cliente no nos da feedback positivo, obviamente tendremos que volver a empezar, pero vamos, también le pasaría a cualquier vendedor novel o a cualquier vendedor que siga a rajatabla el protocolo de ventas. Ya os lo he dicho muchas veces, cuando el cliente te dice lo siento, pero ahora mismo, no, de hecho hace no mucho hablamos de esta objeción de ahora mismo no me interesa tu producto, pues si el cliente te ha dejado hablar, te ha dejado hacerle preguntas, te ha dejado hacerle toda la argumentación y cuando llegas al momento en el que dices, bueno, y ahora que ya le he expuesto todo y que el producto tiene esto y esto que usted necesita, ¿qué más necesita para quedarse con el producto? Y el cliente te dice, no, es que
me voy a quedar con el que tengo ya, te toca volver a empezar. Con lo cual, si el vendedor profesional, ese vendedor que tiene ya habilidades adquiridas y que tiene maestría adquirida, llega a ese punto, sabe de sobra que tiene que volver a empezar, que tiene que volver a caracterizar al cliente, que tiene que volver a sondear las necesidades, los usos, todo. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, puede ir más rápido y de esa forma, obviamente, va a ser mucho más productivo. Mucho más productivo para la empresa, mucho más productivo para sí mismo, con lo cual va a conseguir resultados más rápido. Además, la maestría, la habilidad va a dar una mayor calidad en la ejecución. Es decir, el cliente va a tener un mayor nivel de satisfacción. Si con un proceso de ventas, de venta científica, conseguimos un nivel de satisfacción del cliente muy alto, pues si además a eso se le une cierta maestría o cierta habilidad del vendedor que la tiene, dicha maestría y habilidad, pues el cliente va a confiar en él mucho más rápido y además va a quedar mucho más satisfecho cuando se le dé el servicio o el producto. Además, este vendedor nos va a ayudar a desarrollar nuevas soluciones, nuevas estrategias, a mejorar nuestro argumentario, nos va a dar mejor feedback en el día a día sobre qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona del script. Pensad que al final todos estos procesos de venta son procesos de venta que aprenden de sí mismos, están diseñados en base a Kaizen, a este modelo de Lean, de mejora continua, en los cuales el proceso debe de tener una fuente de retroalimentación que permita su mejora. ¿De acuerdo? Además, llegado el caso, y sabéis que al final en un proceso de ventas y en un proceso de interacciones con personas, tarde o temprano, se debe improvisar, pero este vendedor con maestría, con habilidad, va a improvisar con mayores probabilidades de éxito. A esto hay que ponerle, una vez que ya he hablado de la maestría y la habilidad, quiero hacer un corte, un pequeño análisis con el tema de la creatividad. Hay mucha gente que me habla de esos vendedores creativos, de esos vendedores que tienen ideas brillantes, que dan solución de repente a un problema del cliente, que consiguen, ¡pum!, con una frase o con un concepto, consiguen esa venta. Yo quería explicaros muy brevemente una diferencia, y es que la creatividad en sí, al menos como yo la entiendo y con gente creativa y con gente que se dedica al tema de la creatividad, lo he hablado varias veces, la creatividad no se define como conseguir la solución más brillante a un problema. Eso es brillantez, ¿vale? El de repente encontrar una solución ¡wow!, que sea impresionante para un problema, eso es brillantez. Y eso se desarrolla, como decía el famoso, con un 5% de inspiración y un 95% de transpiración. Es decir, se hace a base de saber, a base de esa experiencia, de esa habilidad, de esa maestría que estábamos hablando antes. Ojo, tampoco hay que confundirlo con la extravagancia. Es decir, conseguir que una cosa rara, extraña, que a nadie se le había ocurrido, funcione, si no sabemos por qué la estamos haciendo, es una extravagancia, no es creatividad. Es decir, la base de la creatividad es que nosotros tenemos que encontrar una solución a un problema, pero en base a conocimientos que ya tenemos. ¿De acuerdo? Por supuesto que todo el mundo puede soplar una flauta y todo el mundo puede hacerla sonar por casualidad alguna vez. Ahora, todo el mundo no es capaz de tocar el piano como Ryuichi Sakamoto. Entonces, con la creatividad, y además esto es algo que hablo con amigos que son cocineros, que además se dedican al tema de la creatividad y de la improvisación en cocina. Y siempre me dicen lo mismo. Dice, a ver, Carlos, el improvisar en la cocina, el ser creativo en la cocina, al final corresponde con tener un amplio bagaje que te permite arriesgar menos. Es decir, tú ya sabes cosas que en el pasado no te han funcionado y cosas que en el pasado sí te han funcionado. Y cuantos más puntos de conocimiento eres capaz de unir, mayores son las posibilidades de que el resultado final
sea sorprendente para la gente que no tiene esos conocimientos, pero que no deja de ser, en un 95%, deja de ser trabajo previo. Es decir, y el otro día hablando precisamente con un cocinero bastante famoso de aquí de Alicante, que es amigo, me decía eso, dice, es que, Carlos, tu hijo no cocina de forma creativa, tu hijo cocina de forma extravagante. Mezclar cosas sin saber a priori qué resultado buscas o qué resultado pretendes obtener, eso no es creatividad. Quería hablaros de la creatividad porque muchas veces hablamos de esos vendedores, ya no solo de los vendedores con ciertas habilidades, con cierta maestría, con cierta experiencia, sino muchas veces la gente me habla de, no, es que hay gente que ha nacido para ser vendedor, es un vendedor muy creativo y siempre encuentra soluciones. Cuidado con esas cosas. Cuidado porque si el bagaje que tiene ese vendedor no es muy intensivo en cuanto a conocimientos, es muy fácil que lo que cree sea el coche de Homer. Y todos sabéis de lo que estoy hablando. Es decir, que cree soluciones extravagantes que en un momento dado creamos que pueden servir, que en un momento dado sorprendan mucho, pero que a la larga ni tienen ninguna posibilidad de reproducción, de reproducibilidad, ni por supuesto garantizan resultados a la larga. Esto es un poco, como digo siempre, como con las Google Glass. Las Google Glass sorprendieron a todo el mundo cuando se vieron porque era algo muy extravagante, algo que no nos esperábamos ver. Es algo que llamaba mucho la atención. Ahora bien, cuando lo ponemos dentro de un paraguas de uso diario, nadie se veía llevando esas Google Glass por la calle. Nadie se veía paseando al perro mientras veía la televisión o mientras consultaba el tiempo o mientras navegaba por Internet. Entonces, tened mucho cuidado con confundir creatividad con extravagancia. La creatividad parte de un análisis, de una prueba, de una medición, de un conocimiento previo y de ese bagaje lo transformamos en unos resultados que queremos obtener. Es decir, cuando un cocinero se pone a cocinar y mezcla varios ingredientes, no está mezclándolos para ver qué sale. Está mezclándolos porque quiere obtener algo muy concreto que él ha pensado o que en su cabeza ya ha visto. Y entonces utiliza todo su conocimiento para intentar reproducir ese resultado que tenía en su cabeza. Eso además, si alguna vez habláis con Ferran Adrià, os daréis cuenta de que es una persona que la creatividad la entiende 100% como un proceso. Nadie se levanta por la mañana y es creativo. Ya lo decía Pablo Picasso. Al final, cuando yo me levanto por la mañana, yo no pienso en ser creativo, yo pienso en pintar. Así pues, la venta científica, un poco lo que quiere aprovechar y explotar, es esa habilidad, esa creatividad, esa maestría, esos conocimientos, ese bagaje del vendedor para hacer procesos de venta más fiables, más reproducibles, más eficientes porque tarden menos tiempo y además que aprendan mejor de sí mismos. Por eso, la venta científica no está reñida con la habilidad, con la maestría o con la experiencia de un vendedor. Al revés. Ojalá todos los vendedores que yo pudiera elegir para mis procesos fueran vendedores que tuvieran experiencia, pero que tuvieran experiencia, mucha maestría, pero que además estuvieran abiertos a nuevas soluciones, a más experiencias, a experiencias distintas, como los cocineros. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.